Buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra clase de Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un gusto volver a verlos. En nuestro contenido anterior, C1, estuvimos sentando las bases. Hablamos mucho de la teoría, de qué es un sistema de información geográfica, qué son los datos espaciales y, lo más importante, diferenciamos esos dos sistemas de coordenadas que son el pan de cada día, el GCS, el geográfico que usa grados, y el PCS, el proyectado que usa metros. Hoy, en este contenido C2, vamos a dar el salto, dejamos un poco la teoría atrás y nos metemos de lleno a la práctica, al corazón analítico del SIG. Hoy empezamos a hacer lo que se conoce como crime mapping o mapeo delictivo. Y quiero ser muy claro en esto, el mapeo delictivo no es, como muchos piensan, solo hacer mapas bonitos para ponerlos en un informe. Es un proceso analítico riguroso. Hoy vamos a aprender a usar el software, nuestro QGIS, para operar los datos, para visualizarlos, consultarlos y, lo más importante, hacer un análisis básico. Pasamos de solo ver el mapa a preguntarle cosas, a generar nuevo conocimiento que nos sirva para tomar decisiones tácticas en seguridad ciudadana. Ahora, antes de correr, tenemos que caminar. Y el primer paso, siempre, antes de hacer cualquier análisis, es recordar lo que vimos en C1. ¿Se acuerdan del sistema de coordenadas proyectado, el PCS, como el UTM que usamos aquí en Ecuador? Bueno, es absolutamente obligatorio. El geoprocesamiento, que es cualquier operación que hacemos para generar nuevos datos, como los análisis de proximidad o densidad, exige que trabajemos en metros. ¿Qué pasa si intentamos hacer un análisis de 100 metros sobre una capa que está en grados decimales, GCS? Es un error conceptual. Es como querer medir la distancia de Quito a Guayaquil en litros. No tiene sentido. El software, si tiene suerte, le dará un error. Si no tiene suerte, le dará un resultado absurdo que usted creerá correcto. Así que la regla de oro de esta clase, el flujo de trabajo siempre, comienza validando el SRC de nuestras capas. Si nuestros incidentes vienen de un GPS de celular, probablemente estén en GCS. Nuestro primer paso será reproyectarlos a WGS 84/UTM, zona 17S o 18S, dependiendo de la zona del país. Si no hacemos esto, todo lo que sigue estará mal. Muy bien. Asumamos que ya tenemos nuestras capas validadas, están en UTM. Lo primero que nos pide nuestro objetivo de aprendizaje es consultar los datos. Verán, casi nunca analizamos la totalidad de los datos. Imaginen que tenemos la base de datos de incidentes del SU 911 de todo el 2024 para Guayaquil. Es un monstruo. Tendremos escándalos públicos, violencia intrafamiliar, robos, hurtos, todo mezclado. Analizar eso junto es ineficiente y, francamente, incorrecto. Necesitamos aislar subconjuntos. Para eso tenemos dos tipos de consulta. La primera es la más sencilla, la consulta por atributos. Esto usa un lenguaje que se llama SQL, lenguaje de consulta estructurado. No se asusten por el nombre. En QGIS es muy visual. Es básicamente un filtro avanzado. Usted abre la herramienta y le escribe una expresión. Por ejemplo, si queremos analizar solo los robos a personas, escribiremos algo como tipo delito igual a robo a persona. El software seleccionará solo esos puntos. ¿Queremos ser más específicos? Podemos combinar. Queremos los robos a personas, pero solo los que ocurrieron en la noche, digamos, después de las 6 p.m. La consulta sería tipo delito igual a robo a persona, hora igual a 18. O quizás queremos ver los incidentes en dos sectores específicos. Podríamos usar un OR, cuadrante igual a 5, OR, cuadrante igual a 3. Una vez seleccionados, lo usual es exportar esa selección a una nueva capa, por ejemplo, robos-noche.shp. Ahora sí tenemos un conjunto de datos limpio y enfocado para el análisis. El segundo tipo de consulta es la magia del SIG. Es la consulta espacial o selección por localización. Aquí ya no preguntamos por los atributos de la tabla, sino por la relación espacial. ¿Dónde están las cosas en relación con otras? Los operadores clave aquí son intersectan, que se tocan, cruzan o están dentro. Están dentro de, completamente contenidos o contienen. Pensemos en un caso de Quito.
Tenemos la capa de parroquias y nuestra capa de incidentes. Yo puedo hacer una consulta espacial. Selecciona todos los incidentes que están dentro de la parroquia centro histórico, o al revés. Selecciona las parroquias que contienen algún incidente de homicidio. Esta herramienta nos permite responder preguntas de relación espacial. Una vez que hemos filtrado nuestros datos, digamos que ya tenemos nuestra capa de robos.shp, el siguiente paso es la visualización. Pero, de nuevo, poner miles de puntos en un mapa es una mancha confusa. Necesitamos cartografía temática, que es usar simbología como colores o tamaños para que los patrones salten a la vista. La forma más común de hacer esto en seguridad es con un mapa coropleta. Estos son los mapas que vemos siempre, donde las unidades administrativas, como parroquias, distritos o los cuadrantes de la policía, están pintadas de diferentes colores según un valor. Por ejemplo, un rojo más oscuro para las parroquias con más delitos. Pero aquí, colegas, es donde se comete el error más grave y más común del análisis delictivo. Se llama la falacia ecológica. Es un error crítico. Supongamos que estamos mapeando los robos en Cuenca por parroquias. Hacemos un conteo y el mapa nos muestra que la parroquia A tuvo 100 robos y la parroquia B tuvo 50. La conclusión obvia, pero incorrecta, es que la parroquia A es el doble de peligrosa. Error. ¿Qué pasa si la parroquia A es 10 veces más grande en territorio que la parroquia B? ¿O qué pasa si la parroquia A tiene 20 veces más población? Es obvio que donde hay más gente o más territorio, habrá más incidentes. Mapear conteos absolutos es engañoso. La mitigación, la única forma correcta de hacerlo, es la normalización. Jamás debemos mapear conteos brutos, debemos mapear tasas. Para esto, usamos la calculadora de campos de QGIS y creamos una nueva columna. La fórmula sería algo como n incidentes, población, parroquia, 1000. El resultado es la tasa de delitos por cada 1000 habitantes. Eso sí es una comparación justa. Ahora sí podemos decir qué parroquia es más riesgosa per cápita. Cuando creamos estos mapas, el software nos preguntará ¿cómo queremos clasificar los datos? Es decir, ¿cómo armar los rangos de colores? Hay varios métodos como intervalos iguales o cuantiles, pero para datos de delitos, que suelen ser muy irregulares, el método estadístico de rupturas naturales, Jenks, suele ser el más adecuado, ya que busca agrupaciones naturales en los datos. Ahora bien, los coropletas son geniales para ver datos en polígonos, pero el delito no respeta los límites de una parroquia. El delito se agrupa en la calle, en la esquina. Aquí entra el análisis básico. Y la primera herramienta es el análisis de densidad, lo que todos conocen como mapa de calor. La técnica estadística que usamos se llama estimación de densidad kernel o KDE. Esto responde a la pregunta clave: ¿dónde se concentran los incidentes? Esto es fundamental para la teoría de hotspots, puntos calientes, que demuestra que una pequeña cantidad de lugares concentra la mayoría de los delitos. La policía basada en evidencia usa esto para enfocar sus recursos limitados. Un mapa de calor no es solo una imagen bonita o un difuminado en Photoshop. Es un cálculo estadístico. Conceptualmente, imaginen que cada punto de incidente en nuestro mapa no es un punto plano, sino una pequeña campana tridimensional, como un cerrito. La herramienta de KDE suma la altura de todas estas campanas en cada punto del mapa. En las áreas donde muchas campanas se superponen, o sea, muchos incidentes cercanos, la altura sumada será mayor, y eso es lo que vemos como el rojo del mapa de calor. El resultado es un nuevo tipo de capa, un raster, donde cada celda tiene un valor de densidad, por ejemplo, incidentes por kilómetro cuadrado. Aquí la decisión más importante que tomará usted como analista es el radio, también llamado bandwidth o radio de búsqueda. Este radio define qué tan ancha es esa campana que ponemos sobre cada punto, y esta elección tiene implicaciones drásticas en el resultado. Si usted elige un radio pequeño, digamos 50 metros, solo agrupará incidentes que están muy cerca. El resultado será un mapa puntiagudo, lleno de micro hotspots, quizás en esquinas específicas. Si por el contrario, elige un radio grande, como 1000 metros, agrupará incidentes muy lejanos. Producirá un mapa suave, con una o dos grandes manchas, macro hotspots, que quizás cubran barrios enteros. ¿Cuál es el correcto? Depende. La elección no puede ser arbitraria.
usted debe justificarla. Por ejemplo, si analizamos robo a personas, un buen radio podría ser 250 metros, justificándolo como una distancia caminable de 3 a 5 minutos. Ya sabemos dónde se concentra el delito, hotspots. La siguiente pregunta lógica es, ¿cerca de qué? Esto nos lleva al segundo pilar del análisis básico, el análisis de proximidad. Y la herramienta fundamental aquí es el buffer o área de influencia. Es muy simple. Crea un nuevo polígono alrededor de una entidad, punto, línea o polígono a una distancia específica que nosotros le damos. Y recuerden, para que esta distancia sea en metros, la capa debe estar en un PCS como UTM. Los ejemplos son infinitos y muy prácticos para nuestra carrera. Queremos saber cuántos robos ocurren a menos de 100 metros de un cajero automático. Fácil, tomamos la capa de cajeros y le aplicamos un buffer de 100 metros. Queremos modelar el radio de visión de las cámaras de videovigilancia del EQ911. Tomamos la capa de cámaras y le aplicamos un buffer de, digamos, 75 metros. ¿Queremos saber qué incidentes ocurrieron fuera de esa cobertura? También podemos hacerlo. Y aquí viene el flujo de trabajo completo, donde unimos todo lo que hemos aprendido. El buffer rara vez es el producto final, es una herramienta intermedia. El siguiente paso, casi siempre, es usar una consulta espacial. Veamos el flujo de trabajo completo, paso a paso, como lo haríamos en QGIS. Datos de entrada, tenemos incidentes.shp, cámaras.shp y escuelas.shp. Primero, validamos que todo esté en UTM-17S. Segundo, filtramos. No queremos todos los incidentes. Usamos una consulta por atributos, SQL, para seleccionar solo tipo delito igual a robo y lo exportamos a una nueva capa llamada robos.shp tercero. Hacemos nuestro análisis de proximidad. Queremos definir zonas de riesgo de 100 metros alrededor de las escuelas. Usamos la herramienta buffer sobre escuelas.shp. Le damos una distancia de 100 metros y guardamos la salida como buffer-escuelas-100 metros.shp. Ahora tenemos un mapa con nuestros robos, puntos, y las zonas de riesgo de las escuelas, polígonos. Cuarto, y aquí unimos todo, hacemos el análisis combinado. La pregunta es, ¿cuántos robos de nuestra capa robos.shp ocurrieron dentro de esas zonas de riesgo buffer escuelas 100 metros.shp? Usamos la consulta espacial, seleccionar por localización. Le decimos al programa, seleccionar de la capa robos.shp donde las entidades intersectan con las entidades de buffer escuelas 100 metros.shp. El software pensará un segundo y en la barra de estado nos dirá 58 entidades seleccionadas. Esa es la respuesta. Acabamos de generar nuevo conocimiento. Acabamos de responder una pregunta táctica. Finalmente, si quisiéramos calcular la distancia exacta de cada robo a la cámara más cercana, usaríamos otra herramienta de proximidad llamada unir atributos por más cercano, o NEAR en otro software. Esta herramienta es increíblemente útil porque añade nuevas columnas a nuestra tabla de robos como distancia de la cámara, la distancia en metros y ID de la cámara más cercana. Con eso ya podemos hacer estadísticas más avanzadas, como calcular la distancia promedio a una cámara para los robos versus para los hurtos. Como ven, este contenido C2 es el corazón del análisis. Pasamos de ser usuarios pasivos a ser analistas activos. Aprendimos a filtrar el ruido con consultas SQL y espaciales. Aprendimos a visualizar patrones con mapas coropletas y, lo más importante, aprendimos a evitar la falacia ecológica usando la normalización por tasas. Y finalmente, aprendimos las dos herramientas de geoprocesamiento más comunes en seguridad, los mapas de calor, KDE, recordando la importancia de justificar el radio, y los buffers, entendiendo que son una herramienta intermedia que se combina con consultas espaciales para responder preguntas concretas. Todo esto, por supuesto, siempre asegurándonos de que nuestras capas estén en un sistema proyectado como UTM. Este es el verdadero poder del SIG aplicado a la seguridad ciudadana. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy,
Les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.